Saludo a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, de compartir, de dar like. Si algún día está en México, Guadalajara, no dude de visitarnos, ve que lo vamos a hacer sentir como en casa, entre semana. También tenemos actividades y este domingo, este sábado 27 tenemos nuestro 61 aniversario con invitados especiales. Acompáñanos. Créeme que va a ser de gran bendición. Muy bien, vamos al mensaje. El tema de esta hermosa mañana. ¿Domingo qué? 21 de septiembre. Fíjese, ya una más que llega a septiembre, ya parece que el resto del año se va rápido, ¿verdad? 21, de domingo 21 de septiembre. Hay un mensaje y quiero reiterar algo que quizás algunos no lo saben, porque siempre hay gente nueva que se añade a la iglesia. Venimos en ayunas. Invitamos a la gente, no es obligatorio, pero invitamos a la gente para estar sensibles a la palabra, al espíritu. Invitamos a la gente, terminando el servicio, rompemos el ayuno. ¿Y por qué? Porque venimos a alimentarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos alimente en esta mañana. ¿Cuántos quieren ser llenados por Dios? Amén. Y el tema es el árbol genealógico de Jesús. Ándale. Ahora sí que el que le gusta las notas y los apuntes se va a gozar. Si no trajo algo, pues saque su celular ahí para que no se distraiga en el Face, no se distraiga en el WhatsApp, pero anote y si no, vuelva a ver este video o la versión corta de estos videos que nos hacen favor el equipo de multimedia. Pues todo comenzó, ¿verdad? Este árbol genealógico, pues usted sabe que Adán, ¿quién fue el papá de Adán? Pues Dios, así dice la Biblia, ¿no? Que el papá de Adán era ¿qué? Dios. Entonces Dios creó ¿qué? Al hombre. Y del hombre salió ¿qué? La mujer. Entonces, no como en estos tiempos, no es para polemizar, pero quiero hacer un recordatorio que yo recuerdo hasta no hace mucho todavía. Yo me acuerdo en el diccionario cuando uno veía género, buscabas la palabra género, el diccionario te decía, pues humano, nomás hay un género, ¿verdad? Humano. Y que tiene dos sexos, hombre y ¿qué? Y mujer. Hoy en día, según institución, hay más de 100 géneros, ¿verdad? Porque se ha popularizado con las ideologías, pero no es el tema de ahorita, sino que quiero hacer esta referencia porque de Adán, del hombre, ¿verdad? El género que de ahí vino el hombre y la mujer, que tienen dos sexos. Entonces, Adán vino Eva y ellos tuvieron ¿cuántos hijos? A ver, ¿cuántos hijos tuvieron? 3. Sí, claro, los más conocidos, Caín y Abel, ¿verdad? Pero después Dios les concedió tener otro hijo que se llamaba Set. Escríbalo ahí, Set, ¿verdad? Y si se fija, ¿qué significa el nombre? Aquellos que buscan nombres para hijos, ¿qué significa Set? Significa, diga conmigo, designado. Diga conmigo, designado o elegido. Eso significa Set. Y me llama mucho la atención el significado de este nombre. Porque Eva dijo, pues yo tenía a Abel, pero pues su hermano lo mató, pero Dios me trajo otra simiente donde iba a venir ¿qué? Bendición. Porque recuerdan que Adán y Eva tomaron ¿de qué árbol? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese que el diablo les había dicho, no, van a ser sabios, van a hacer esto y lo otro, lo que el ser humano termina escogiendo. El yo, no, sí, claro,
y dejamos a un lado a Dios. Entonces, fíjese bien, Dios suelta una palabra profética, una promesa. ¿Recuerdan qué promesa hace? Después de que Adán y Eva fallaron. Acompáñenme por favor a Génesis 3:15. ¿Y por qué le quiero decir el nombre, el significado de Set, que significa designado o elegido? Porque curiosamente Cristo, que es en griego, ¿qué significa Cristo? Significa también ¿qué? Ungido o qué? O elegido, curiosamente. Entonces este tercer hijo es también ¿qué? Elegido, porque hay una promesa que dice, por favor, Génesis 3:15, dice así: Génesis 3:15. Y pondré hostilidad, está hablando Dios con Eva, y la serpiente dice: pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás ¿qué? El talón. Es decir, va a venir de ti, mujer, un descendiente. Hay una promesa que va a destruir por completo esa maldición que Adán y Eva cometieron, y entró esa maldición a toda la humanidad. De desobediencia, del pecado, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, etcétera, etcétera. Y dice: yo voy a hacer que venga esta descendencia y va a destruir ese pecado, va a destruir esa maldición por completo. ¿Cuántos lo creen? Quiero que me vaya siguiendo mucho. ¿Cuál es el tema de esta mañana? El árbol genealógico ¿de quién? De Jesús. Entonces, aparece entonces a Set. Y de Set, obviamente no voy a nombrar cada nombre, solamente voy a destacar precisamente esto, los más destacados de la genealogía. De Set vino alguien que usted conoce como ¿quién? Como Noé. ¿Recuerda Noé? Dice la palabra de Dios que todos hacían ¿qué? Lo malo ante Dios. Solamente había una persona justa, que era ¿qué? Noé. Y Dios estaba ¿qué? Cansado. Esto me recuerda un poquito a lo que estamos viendo. ¿Cuántos ya hicimos un grupo de WhatsApp de devocionales? Aquellos que nos siguen, mandamos el link en todos los demás grupos de la iglesia, que es el libro de Ezequiel. Y como cada capítulo que vemos parece que va a haber algo nuevo, pero reitera a Dios, y va a venir juicio, y va a venir esto, y va a venir lo otro, porque no se arrepienten. Y pareciera que una vez más ahí estaba en esa época con Noé. La gente se había apartado de Dios, no le interesaba a Dios. No, ahorita no tengo tiempo para esto, no. Y se habían alejado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjese bien, Génesis 6:13, ¿qué es lo que dice? Génesis 6:13 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. A través de Set tuvo hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y luego vino Noé. ¿Y Noé cuántos hijos tuvo? No, aquí se ve los que son buenos para la palabra de Dios. Dice: ay, pastor, yo tengo un poquito de cristiano. Qué bueno que está aquí. Aquí vamos a aprender juntos todos.
Noé tuvo 3 hijos. ¿Alguien lo recuerda? Eso, así es. Diga conmigo: Sem, Jafet y Cam, con sus respectivas esposas. Ellos subieron al arca, fueron salvados, y de ahí vienen todos los pueblos de la tierra. Por eso, ¿y de dónde era descendiente, o cuál le corresponde a los judíos? ¿Cuál le corresponde al Señor Jesús? ¿Cuál de esos 3? ¿Jafet? ¿Cam? ¿Cuál era? ¿O Sem? Se lo voy a poner fácil. ¿Ha escuchado ese adjetivo de mal gusto que le llaman antisemitas? ¿Ha escuchado a lo que se refiere, antisemitas? Se refiere a que es un término despectivo, ¿verdad?, de odio hacia los judíos, porque los judíos es uno entre varios pueblos descendientes ¿de quién? De Sem. Por eso son ¿qué? ¿Qué? Semitas. Entonces, fíjese bien, Noé tuvo un hijo, todo iba bien, la promesa se estaba ¿qué? Cumpliendo. ¿Recuerda la promesa? Restaurar de lo que Adán y Eva habían destruido por andar agarrando de este árbol. Entonces, quiero que me vaya siguiendo. Aparece a Sem, es el primogénito, la Biblia lo menciona. Y me parece curioso porque cuando tú lo googleas, ahí le va a parecer que es como el segundo. Y digo, caray, hasta en eso se equivocan. Hasta vi por ahí, había un video. No, la Biblia lo dice que es el mayor. Entonces aparece, va todo bien, es el mayor, el primogénito, esto y lo otro. Fíjese bien, ponga atención. Entonces, de la descendencia de Sem vino alguien que se llamaba Taré. Qué nombres, ¿eh? No se preocupe, los de hoy, algunos tampoco están no hay mucho de qué orgullecerse. Pero este Taré, ¿quién era este? ¿Por qué lo menciono? A lo mejor dice, yo ni lo ubico, pastor. Era un descendiente de Sem. Y fíjese, acompáñame en Josué, lo que dice el libro de Josué. Josué capítulo 24, verso 2. Entonces me va siguiendo. Adán, Set, Noé, Sem, ¿y quién? Taré. Dice, Josué le dijo al pueblo, 24:2, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos ¿qué? Taré, el padre de ¿quién? De Abraham y Nacor, vivían al otro lado del Éufrates y rendían culto ¿a quiénes? A Dios. ¿No? ¿A quiénes? A otros dioses. O sea, después de que Noé era un hombre que amaba a Dios y tenía temor de Dios y seguramente le enseñó a sus hijos, otra vez se repite y la gente se aleja de Dios, se enfría. Como que dejaban de congregarse, seguramente, en el tiempo de Noé. Ya no venían a la iglesia. ¿Suele pasar eso? ¿Qué pasa si yo dejo de venir? ¿Uno se enfría? Sí. ¿Pierdes la visión? Sí. Aguas, dile que está al lado, aguarrás. O sea, cuidado. Entonces, sígame, se pone interesante. Aquellos que les gusta el chisme no se van a dormir en esta mañana. A ver, cuéntenos, que está interesante lo que va a pasar aquí en la genealogía de Jesús, el árbol genealógico. Bueno, es que me asombra, porque Dios escogió a Abraham
de una familia ¿qué? Pagana. Abraham era un ¿qué? Pagano. Su familia era ¿qué? Pagana. Después de que todo iba muy bien, de repente se empieza a enredar y a perder, parece que un patrón. Caray, Abraham. Porque Taré era padre ¿de quién? De Abraham. Abraham tuvo otros 2 hermanos, Nacor y ¿quién? Y Agar. No, Agar no. Agar era su esposa. Harán. No, te digo los nombres. Y parece, así como lo nombra la Biblia, aunque hay mucha discusión que Abraham era el segundo o quizás hasta el tercero, ¿verdad? Son especulaciones, pero como no lo está nombrando la Biblia, ¿verdad? Parece que es el mayor, porque es Abraham, Nacor y ¿quién? Y Harán. Sígame bien. Entonces, Dios lo llama y los coge y le dice: yo te voy a bendecir, sobre ti va a ser bendición sobre todas las naciones. ¿Recuerda esta promesa, este pacto que hace Dios con Abraham? Mire, más para recordar, acompáñeme por favor a Génesis 12:1. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas ¿por medio de quién? De ti. Un pagano, alguien que adoraba ¿qué? Dioses paganos. Dios lo escoge. Aquí es donde empieza a uno a identificarse, por decir: pastor, yo venía a la iglesia, no sabía que iba a dar clases de historia, y ahora entiendo. La gente me dice: pastor, ¿y por qué tanta genealogía a veces en algunos libros de la Biblia? Qué aburridos. ¿Para qué esto? No, son testimonio, hermano, y son interesantes cuando uno lo estudia, y más cuando lo estudia a través de la revelación de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, cuando viene y te habla y dice: wow, porque te ves tú ahí, te empiezas a ver tú ahí, dice: está hablando a mi corazón, está hablando a mi vida, porque parece que yo soy igual, porque Dios escoge a lo vil y a lo ¿qué? Y a lo menospreciado. Hermanos, por Dios, ¿cuántos en esta mañana dice, cuántos buscan redención en su vida? ¿Cuántos están buscando redención en su vida? Levanten la mano los que buscan redención en su vida. ¿Y saben a lo que me refiero? Sí, la tenemos en Cristo Jesús, pero aún así, sí, Señor, dame esa redención. ¿Cuántos necesitan redención en su salud? ¿Cuántos necesitan redención en su familia? En su matrimonio, con sus hijos, con sus papás, en su imagen, en lo que ha pasado, en sus traumas, en sus temores, en sus inseguridades. La gente busca ¿qué? Redención, hermano. Digo, sí, eso es lo que buscamos. Vi una película con mi esposa que se llamaba el Conde de Montecristo. ¿Cuántos conocen esa historia? Algunos, ¿verdad? Aquellos que les gusta leer, ¿verdad? De Víctor Hugo. Me parece que era francés, ¿no? Yo creo. Bueno, yo creo que era francés porque siempre contó otras historias. No sé qué sea, no voy a predicar de eso. Pero recuerdo que era un hombre que le hicieron injusticias y sufrió. Y él lo que buscaba, por lo menos en la película, era como ese tipo de venganza con todos los que le habían hecho. Y yo le decía a mi esposa: no, yo no busco ni dinero ni fama. Dice: yo lo que busco es ¿qué? Redención. Y lo que la gente busca es ¿qué? Redención.
¿Y quién ofrece esa redención para nuestra alma, para nuestra vida? ¿Quién la ofrece? ¿No es Cristo Jesús? ¿No es la misericordia de Dios? Pensamos que la gracia de Dios vino, fíjense bien, pensamos que vino con Jesús. Sí. Evidentemente Jesús es la revelación más grande de la gracia de Dios. Pero antes de Jesús, la gracia de Dios ya estaba, hermanos. Entiéndame lo que estoy diciendo. No es gracia el escoger a un pagano para que sean bendecidos todas las familias de la tierra. ¿Qué méritos tenía ese hombre? Nada, ninguno. Para ponerse el cuello, somos escogidos, orgullosos y esto y lo otro, porque mira, somos descendientes. ¿Tú de dónde vienes? No, tú eres de Talpita. No, tú no. ¿Quién era Abraham? ¿No fue la gracia de Dios que lo escogió? La gracia de Dios siempre ha existido. Como siempre ha existido, ¿quién? Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, el Padre. La gracia siempre ha estado ahí, hermanos. No llegó con Jesús. Con Jesús se nos reveló como nunca. Aunque no digan amén. Diga que está a un lado. No que te ibas a dormir, pues. ¿Quiere que continúe entonces, hermano? Que hasta llegar a Jesús, ¿qué termina pasando entonces? Viene Abraham. Abraham, su esposa Agar, perdón, no era su esposa, era la sirvienta de la esposa Agar. Tienen un hijo, ¿llamado qué? Ismael, que de ahí provienen otro pueblo, otros muchos pueblos, normalmente musulmanes, árabes. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham, que iba a tener un hijo. ¿Con quién? Con Sarai, que después le dijo, no, ya no la llamarás Sarai, ahora la llamarás ¿qué? Sara. Con Sara. Entonces, ¿se fija cómo era el primogénito? Y después se rompe eso. Porque entonces Abraham tiene un hijo que se llamaba ¿qué? Isaac. ¿Isaac era el primogénito de Abraham? No. Tuvo un primogénito que se llamaba ¿qué? Ismael. Si bien era el primogénito de la promesa, pero biológicamente no era el primogénito. Era ¿qué? Su segundo hijo. Y entonces viene Isaac. ¿Qué pasa con este Isaac? Isaac se casa con Rebeca. Era su prima, porque Nacor, ¿verdad? Era el abuelo de Rebeca. ¿Y Nacor era hermano de quién? De Abraham. Sí, pues antes así era pues. Había poquitos, no había más. Entonces, Isaac y Rebeca tienen mellizos. ¿Cómo se llaman estos mellizos? El primogénito, ¿cómo se llamaba? Esaú. ¿Y era el consentido de quién? De Isaac. Isaac, ¿a quién iba a bendecir? A Esaú. Hasta le dice, ay, mira, a ver, déjame, toco tus brazos y todo, sí, no, es mi hijo, sí, el de espalda ancha, cintura así pequeña. Así el macho alfa, decía, hey, el cazador. Ah, no, el otro, y eran mellizos, imagínense. El otro, no, lampiño ahí, se dedicaba a las ovejas, más calmadito. ¿Cómo era la palabra amor? Así más modosito, quizás, no sé. Digo, estoy bromeando aquí con ustedes, ¿eh? No quiero levantarle falsos a Jacob. Pero
Entonces, ¿la bendición para quién era? Para Esaú. ¿Y quién se llevó la bendición? Jacob. Dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? ¿Qué ven, hermanos? El domingo pasado les prediqué. El tema era, ¿qué ves? ¿Qué ves, hermano? Se está arrepintiendo algo. Pareciera que el más desventurado, el más, aquí puse esta palabra, desfavorecido, ¿Dios qué? Lo bendecía más al más desfavorecido. Porque pues todo era apuntado ¿para quién? Para Esaú. Pero resulta que el más desfavorecido, ¿Dios qué? Bendice. Dios escoge al pagano, Dios escoge al segundo. ¿Continuamos? Viene entonces Jacob. Estamos viendo un patrón que se está viendo aquí. ¿Algo te viene a decir a tu vida? Aquellos hermanos que dicen, sí, yo pastor, desde que me hice cristiano, desde que soy líder, desde que vengo a Sion, no sé, algo pasa. Parece que soy el más desfavorecido, algo pasa, hermano. De repente nos queremos poner el chaleco de víctimas. Sí, yo pastor, véame a mí. Que Dios me vea ahora que venga el profeta. Así me voy a sentar adelante para que Dios vea mis injusticias que me han hecho y todo lo que he pasado. Yo soy el más desfavorecido de mi casa. Me hice cristiano y ya no me quieren. No tengo amigos. Se ríe porque le estoy atinando. Se ríe porque sabe de lo que estoy hablando. Se ha visto ahí. Viene Jacob, y Jacob va con su suegro a trabajar. ¿Sí saben quién es el músico más desafinado? No está aquí. Ay, luego les digo, no está aquí. No. El músico más desafinado es que Labán, el suegro de ¿quién? De Jacob. Porque Jacob le pidió ¿qué? La menor. ¿Y le dio qué? La mayor. Y le había trabajado 7 años por la menor. Dice, no, es que aquí sale primero la mayor y después la que sigue. Tenemos una costumbre. Entonces vas a trabajarme otros 7 años. Híjole. Entonces, ¿quién era la consentida de Jacob? Fíjese, una era Lea y la otra era ¿qué? Raquel. La menor era ¿quién? Raquel y la mayor era Lea. ¿Quién era la consentida de Jacob? Raquel. Él quería Raquel. ¿Y la desfavorecida quién era? Lea. Y Lea tiene, ¿a quién tiene? Porque Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12, que son las tribus. Las 12 tribus de ¿qué? De Israel, porque Dios le cambia de Jacob ¿a qué? A Israel. Y por eso son las 12 tribus, tenía 12 hijos. ¿Me va siguiendo? Pero ¿cómo se le conoce a Jesús? Como el león de la ¿qué? De la tribu de José. ¿Sí, no? El león de la tribu de José. Porque José es el que ayudó a toda su generación, a todo Egipto, a toda su familia, a ese momento donde donde había hambre, no sabían qué iban a hacer, pero Dios le dio un plan a José para ser administrador, y Dios lo puso después del faraón, este gran hombre de Dios. ¿Sí? Tú y yo, ¿a quién hubiéramos escogido? ¿A José? Sí, hermano, pues él no era el hombre de Dios. Sí. ¿Y a quién escogió Dios? A Judá. ¿Y quién era Judá? ¿Quién era su mamá? Raquel, seguramente, ¿no? Porque era la consentida, ¿sí? No, Raquel tuvo 2 hijos, José, su primogénito, y el otro Benjamín, los más chiquitos, el número 11 y 12. Pero sus primeros hijos, ¿quiénes fueron? Judá. ¿Fue el primogénito de Israel, de Jacob?
No, ni siquiera fue el primogénito. Judá era el número ¿qué? Así la vea. ¿El número qué? 4. ¿Cómo se llama hoy el pueblo? ¿El pueblo de qué? ¿De Judá? ¿Los judíos? ¿O se llaman el pueblo de José? Los josesistas. No, son ¿qué? Judíos. ¿El número qué? 4. Era el más desfavorecido, diga conmigo, el más desfavorecido. Dice, ahora estoy entendiendo, pastor, estoy agarrando la onda. Esas historias me gustan de redención, ahora entiendo, sí me identifico. Me identifico con todos estos. Ahora entiendo por qué estoy aquí en la iglesia. Ahora entiendo por qué Dios me llamó. No, como que todavía no le agarran la onda. Verme a resetear ese cronómetro de cuánto llevo de predicando, porque todavía no les agarran la onda a los hermanos. Necesito más tiempo. A ver, ¿dónde están los desfavorecidos de esta mañana? A quien Dios escogió. Judá, mire, Génesis 29:35. Más para que vea, ahí está. 29:35 dice, una vez más, Lea quedó embarazada, una vez más, la cuarta vez, y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. ¿A quién había tenido? A Judá. Y entonces dejó de tener hijos hasta ese momento, porque después tuvo otros más. Y entonces Jacob tuvo hijos con la sierva de Lea, con la sierva de Raquel, tuvo con Raquel, tuvo con Lea, y tenía ¿qué? 12 hijos. Después, ¿sí me va siguiendo entonces, verdad? El árbol genealógico de Jesús. Adán, Set, Noé, Abraham, ¿sí? Sem, Abraham, y luego Isaac, Jacob. Y entonces Jacob tuvo descendencia, tuvo hijos. Y llegamos hasta uno que se llamaba, sí, Judá. Pero después Judá tuvo descendencia. Esta descendencia se llamaba como un pescado. Salmón. ¿Cómo se llamaba? Salmón. No, pastor, se equivoca. Era el rey Salomón. Ahí, ya lo agarré, pastor, ahí se equivocó. No, por si no sabe, ¿verdad? De la descendencia de Judá hubo uno que se llamaba ¿qué? Salmón. ¿Ese con quién se casó? Ese se casó con Rahab. ¿Quién era Rahab? No, pastor, ve tú vas a ver. Rahab era esa mujer que Dios usó cuando Josué iban a tomar a Jericó, la tierra prometida. Dios usó a una prostituta para cuidar ¿a qué? A los espías. Y entonces Josué bendijo a la casa, porque Dios bendijo a la casa de Rahab, su familia. Y esa prostituta ¿se casó con quién? Con Salmón, no con Salomón, con Salmón. Fíjese bien, una mujer que desfavorecida. No levanta la mano, ¿cuántas mujeres desfavorecidas hay aquí? Que digan, sí, no, pues no ha podido esto y lo otro. ¿Pero qué? Confían en el Señor. ¿Esa mujer se arrepintió o no se arrepintió de su vida? Sí, cambió, hubo un cambio, un giro en su vida. De que antes tenía una fama y esto y lo otro, cambió su vida, una transformación, y Dios la usó. De ahí vino aquel Mesías. ¿Por qué? Porque ¿con quién? ¿Qué hijo tuvieron? ¿Cómo se llamaba el hijo de Salmón y de Rahab? Boz. Diga conmigo, Boz.
¿Y quién era Boz? Fue que se casó ¿con quién? Boz. Con Ruth. ¿Y quién era Ruth? ¿No era una pagana? La familia de Noemí, la suegra, Noemí tenía a su esposo y 2 hijos, creyentes, vivían en una ciudad pagana, donde la gente normalizaba. Tenemos un hijo, sí, échalo ahí a la olla hirviendo de aceite y entrégaselo a estos dioses paganos. Era normal. Y Dios, de esa mentalidad, Dios la escogió. Se murieron los hijos de Noemí, se murió el esposo, y entonces, pues ya, ¿qué hago aquí? Ya me voy de regreso a mi pueblo, a mi tierra. Y se fue a vivir ¿a dónde? A Belén. Y entonces esta Ruth dijo, ¿qué? Yo me voy, ¿qué? Contigo. ¿Tu pueblo va a ser qué? Mi pueblo. ¿Tu Dios será qué? Mi Dios. Era para que se gozaran, hermano, o sea, vean nomás. Qué barbaridad. Mire, si usted quiere alguna vez ver una historia romántica, yo la historia más romántica, ¿verdad? Después de la de mi esposa y la mía, la historia más romántica que conozco es la de Ruth y Boz. Mujeres, usted quiere ver una historia así, más todavía que la de Esther, todavía más. Esa también está muy buena, pero no, la de Ruth, no. O sea, ¿cómo Boz redime a quién? A Ruth. Esa mujer que no tenía nada, ni dónde vivir, ni nada. Y entonces ellos tienen un hijo que se llamaba ¿qué? Obed, no el de multimedia. Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamaba ¿qué? Isaí. ¿Cuántos hijos tuvo Isaí? 8. 8 hijos tuvo ¿qué? Isaí. Bárbaro. Sí, hermano. 8 hijos. Ya escogieron al mayor, porque cuando Dios le dijo, no, ya no quiero a Saúl, ve a la casa de Isaí y escoge al mayor, ese que es bueno para pelear, escógelo, lo voy a ungir como ¿qué? Como rey. ¿Escogieron al mayor? ¿A quién escogieron? Mire, le trajo los 7 hijos. Mire, dice, ninguno de estos ¿a qué? Escogido. ¿Cómo se llamaba el hijo de esta Eva? Set. ¿Qué significa qué? Escogido, elegido. Y dice, y si el profeta Samuel dice, Dios no ha elegido a ninguno de estos. ¿Se acuerda la promesa que había de Dios? De redención. Y dijo, no. Entonces tráeme al otro. Lo manda a llamar, y era David, el más ¿qué? Desfavorecido, el más pequeño. No le correspondía a David, pero sin embargo Dios escogió ¿a quién? A David, al más pequeño de su casa. Y entonces lo levanta como ¿quién? Como rey. Vengan los músicos para que la gente se anime. Se pone bueno el asunto. Se pone bueno. A mí me asombra mucho esto porque habla de esa redención, hermano, que usted y yo necesitamos. No sé cómo te sientas en estos días, cómo estás terminando el año. Pero si estás aquí es porque Dios te ha ¿qué? Ha escogido. Pero mira, Dios se la cree. ¿Tú te la crees? Jesús decía, esto se los prediqué a los varones, por eso vénganse los varones
nuestras reuniones. ¿Sabe por qué yo oro, hermanos? Por aquellos hermanos que vienen una vez al mes o cada 2 meses. Pueden venir cada domingo. Y aquellos que vienen cada domingo, a ver, levanten la mano los que vienen cada domingo. Y aquellos que vienen cada domingo puedan venir entre semana. Levanten la mano los que vienen entre semana. ¿Cómo que entre semana? Tenemos matrimonios el 7 de octubre. Tenemos varones el 3 de octubre. Tenemos mujeres, ¿qué día? ¿El 4? El 4 de octubre. Tenemos jóvenes el 4, ¿sí? Tenemos diáconos el 11 de octubre, sábado 11 de octubre. Tenemos la alabanza, ¿qué día? Los ensayos, sábados. Queremos tener un coro. ¿Sí? Pastor, es que siempre somos los mismos. Sí. ¿Y los líderes están cansados de ser los mismos? Sí. ¿Y dónde están los demás? ¿Qué predicaba Jesús? Jesús decía: confíen. No son más ustedes que las aves del campo. Dígame, las aves del campo andan atareados, con ansiedad, preocupados porque tienen que andar sembrando porque si no van a comer. No, dice, porque el Padre Celestial les da de comer. Uno de los reyes más famosos y con más dinero que nunca más ha habido en la tierra, como Salomón, dice: ni aun Salomón, con todo su outfit y toda su moda, se llegó a vestir igual que como las flores del ¿qué? Del campo. ¿Y quién las viste? ¿No es el Señor? Y ustedes preocupados y aterados. ¿Pero en qué momento lo dijo Jesús? Lo dijo cuando había derechos humanos, derecho de la mujer, derecho de los con capacidades distintas. ¿En qué momento de la historia lo decía? Cuando normalizaban que, sí, en la entrada de su ciudad había unos crucificados ahí para atemorizar a la gente y decir: nosotros somos el imperio que hemos conquistado sus tierras y tienen que hacer lo que nosotros digamos. ¿En qué momento de la historia Jesús decía estas cosas? Pero a veces nosotros nos creemos lo que dice la palabra. Creemos a las palabras de Dios. Creemos al Espíritu de Dios. Creemos a lo que dice. O dudamos. Vemos mal la adversidad, las circunstancias. Y le decimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? En medio de mi aflicción, en medio de que soy desfavorecido, ¿dónde estás? Busco redención para mi vida. La estoy buscando. Vengo a la iglesia para encontrarla. ¿Qué ves, hermano? En el árbol genealógico de Jesús, ¿qué ves? ¿Ves la gracia de Dios? ¿Ves el favor de Dios? ¿Le crees? Diga: sí, pastor, aquí estamos. Aquí estamos, 61 años cumplimos para la gloria de Dios y lo que viene. Si algo no me gusta de la iglesia, aquí estoy, pastor, para mejorar y para crecer. Lo vamos a hacer. Yo le creo a Dios. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos creen en la promesa de Dios? Dice Isaías 11, versículo 1 y 2. Este gran profeta dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote
Pareciera que el árbol se había ¿qué? Derrumbado, se había caído. ¿Se acuerdan que le dije que había dos árboles? El árbol que la gente había escogido se había apartado de Dios en lugar de escoger el árbol de ¿qué? De la vida. Pero dice el profeta, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento, de temor al Señor. ¿Quién es ese remanente? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese árbol que brota? ¿Qué necesita la gente? ¿Cuál es esa redención que necesita? ¿Cuál es ese árbol? ¿No es Jesús? ¿No es Cristo Jesús? De David viene José. ¿El papá de quién? De Jesús. Esto es según Mateo. ¿Ha visto cuando empieza el libro de Mateo cómo empieza con su genealogía? El Evangelio de Mateo. Este es un detalle muy bueno, porque me han hecho algunas preguntas. Pastor, ¿por qué la genealogía de Mateo, del Evangelio de Mateo, por un momento es igual, pero después se desvía de la genealogía que muestra el Evangelio de cuál? De Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, también hay una genealogía, que él empieza a explicar esa genealogía. Pero ¿por qué? Van bien, van parejo, pero de repente parece que se desvían, pero todos terminan en José. Ese es un dato muy interesante. Para aquellos que vinieron en este servicio, se los voy a compartir. Lucas está hablando de la genealogía biológica. Así lo llaman los eruditos, la genealogía biológica, porque tiene que ver con María. Y por eso dice el Evangelio de Lucas, dice que Jesús era conocido como el hijo de ¿quién? De José. Y ya empieza a decir, entonces, el papá de tal fue tal, el papá de tal fue tal. Porque es la genealogía de ¿quién? De María. Diga conmigo, María. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay una separación después de David. David, fíjese bien, tuvo muchos hijos, pero Dios escogió al hijo de ¿quién? De Betsabé. ¿Quién era Betsabé? ¿No habían cometido qué? Pecado David y Betsabé. ¿No había muerto el esposo de Betsabé por la lujuria de ambos? Sí. Y Dios escogió que el siguiente rey fuera de esa pareja desfavorecida ante la sociedad, ante la ley. ¿Era el hijo de Betsabé Salomón y era el primogénito de Betsabé? No, era el cuarto hijo. Y de ahí viene la genealogía en Mateo de Salomón, sí lo menciona, pero Lucas no lo menciona, porque Lucas menciona otro personaje, otro hijo del rey David, que se llama, diga, Natán, y no es el profeta. Diga conmigo, Natán. ¿Y Natán quién era? Natán era hijo también de Betsabé, y era mayor que ¿quién? Que Salomón, era el tercero. Y esa es la genealogía que está hablando ¿quién? Lucas. La genealogía biológica y la
la descendencia, usted sabe, legal, que es la de ¿qué? José, la que muestra Mateo. ¿Me va siguiendo? ¿Sabía ese dato? No, ¿verdad? Póngase de pie. Entonces, de un lado y del otro, porque pensamos que solamente por el papá, no, también por la mamá, de un lado y del otro, no había más. Todo apuntaba ¿a quién? A Jesús. A Jesús, el heredero, la promesa. Dios había dicho que venía uno que iba a destruir la maldición de las malas elecciones nuestras, desde Adán y Eva, de escoger el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, para poder escoger el árbol de ¿qué? De la vida. Y Jesús viene y dice, se presenta que es esa vida. Y se presenta. Y Jesús dice, ¿qué dice? En Juan 15, versículo 1 al 8. Juan capítulo 15, verso 1. Dice, ¿yo soy qué? La vid verdadera. Ese árbol verdadero, yo lo soy. Y mi Padre es el ¿qué? El labrador. Verso 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Es año de qué? Y poda las ramas que sí dan ¿qué? Fruto. ¿Hay ministerios que deben de ser podados? Sí, porque están dando ¿qué? Fruto. Las ramas que sí dan fruto para que den aún ¿qué? Más. Verso 3. Ustedes ya han sido podados y purificados, ¿por qué? Por el mensaje que les di. Verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan. Verso 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Verso 6. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarse en el fuego. Verso 7. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir. ¿Y qué? Sí, pastor, esos mensajes sí me gustan. Esos mensajes sí me gustan. Y verso 8. Cuando producen mucho fruto, cuando demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria ¿a quién? Al Padre. Cumplimos 61 años. ¿Con cuánta gente contamos, hermanos? ¿Con cuánta gente cuenta el pastor Josué? ¿Con cuántas de las familias que están aquí? ¿Y por qué le digo esto? Yo no soy Dios, yo no redimo a nadie, pero Dios me puso como una autoridad, como un líder en esta congregación. Todos tenemos una función que cumplir. Yo cumplo con la mía, y que Dios tenga misericordia de mí como la tiene con ustedes, y que cumplamos como Él quiere. ¿Llevar mucho qué? Fruto, y fruto que permanece. Sí, Señor, hay mucho trabajo que hacer, mucha labor que hacer,
Jesús viene a traer esa redención a todos los desfavorecidos, a todos. Véalo, véalo. No era el primer lugar, no era el que hizo esto, no fue. Dios escogía a lo vil y a lo menospreciado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 26. Y con esto quiero terminar. A mí me asombra mucho esto, el árbol genealógico. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así Jesús? Porque Jesús vino a decir: si la semilla, ¿cómo se llamaba el hijo de Eva? Set. ¿Cómo se llamaba el hijo de Noé? Sem. ¿Que tiene que ver con qué? Con semilla. Esa semilla, esa promesa que Dios había hecho. ¿De dónde iba a venir esa redención? Entonces aparece Jesús. Y me asombra mucho esto, hermanos, porque digo: sí, Señor, tú dijiste que si la semilla no viene y cae a la tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Pero si esa semilla que tú prometiste cae a la tierra y muere, entonces ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijo Jesús? Lleva mucho ¿qué? Fruto. Lleva mucho ¿qué? Fruto. Dile al que está a un lado: tenemos que morir a nosotros. Tengo que morir a mí. Dile al que está a un lado: tengo que morir ¿a qué? A mí. Por eso dice la palabra: ya no vivo ¿qué? Ya no vivo yo. ¿Ahora qué? Cristo vive en mí. Es esa redención. Sí, ya no escojo el árbol de la ciencia. Esa maldición se ha roto en mi vida, se ha roto en mi vida, se ha roto en mi familia. Es de escoger ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y escojo el árbol que es Cristo Jesús, el árbol de la vida, esa simiente. Ya no ocupo ser judío, ya no ocupo ser esto y lo otro. ¿Por qué? Porque así como fue la gracia de Dios para cada uno de los desventurados, cada una de esas personas que Dios escogió, como Abraham, de ahí del pecado, esos últimos de casa, esos que no fueron héroes, esos que no tenían ningún merecimiento para hacer algo, Dios los escogió y Dios los redimió. Así como nosotros, porque somos esa simiente, así como Jesús del Espíritu es una simiente del Espíritu de Dios. Nacimos del Espíritu, nacimos de Él, somos de Él, permanecemos en Él y damos fruto para Él. Sí, Señor, gracias Señor por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu dominio, Señor, que es con nosotros. De esta manera todo mundo puede acceder, no importa dónde nació, no importa de qué país, qué idioma, si es hombre o mujer, no importa nada, todos tienen acceso. Todos tienen acceso gracias a Cristo Jesús, que da la oportunidad de que la gente sea redimida. Escojan el árbol de la vida, no como Adán y Eva, que fueron maldecidos, sino como su simiente, como esa promesa que Dios hizo a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay una canción que me gustó como terminamos la alabanza, porque decía: transformado soy por tu Espíritu. Esa canción animosa: transformado soy por tu Espíritu. Dice 1 Corintios 1:26: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios ¿qué? Los llamó. Verso 27: en cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a lo que se cree sabio, y escogió cosas que no tienen
poder para avergonzar, ¿qué? Lo poderoso. Y verso 28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada. Nadie daba un cacahuate por ti, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera, ¿qué? Importante. Verso 29. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Y por último, el 30. Dios los ha ungido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos y libres. ¿De qué? Del pecado, libres de la maldición, libres de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, para tomar del árbol de la vida.